Listo. Muchas gracias. Bueno, pues reiteramos la bienvenida a todas y a todos a este taller Quiero ser candidata. Vamos a dar unas pequeñas instrucciones para el desarrollo de este taller e iniciaría pidiéndoles que por favor pongan sus micrófonos en silencio. Eso nos ayuda a eliminar el ruido ambiental. Habrá una parte donde se podrán hacer preguntas y respuestas o incluso a lo largo de las presentaciones de nuestros expositores podremos hacer uso del chat o de cualquier otra, abrir el micrófono para hacer intervenciones, pero a lo largo de las exposiciones yo les pediría por favor tener los micrófonos en silencio. También les pediríamos, por favor, renombrarse en la barra de abajo de instrucciones donde vienen los participantes, se posicionan en su nombre o bien en su pantalla cada quien, y ahí viene la opción de renombrar y se ponen, por favor, el nombre completo con el cual fueron registradas y registrados para el curso. Esto nos ayuda mucho a nosotros y nosotras para el tomado de lista de asistencia, ya que al final de estos 5 módulos se podrá otorgar una constancia de participación. Bueno, y es para mí un gusto darle la bienvenida nuevamente. Yo soy la consejera electoral Georgina Ávila Silva y para el inicio de este cuarto grupo tenemos la presencia del presidente del Instituto Estatal Electoral, el ingeniero Arturo Meraz, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que cedo el uso de la voz al consejero presidente. Gracias, consejera. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Siempre digo que es mejor que me escuchen a que me vean, entonces espero que me escuchen bien, aunque no me vean. Es un gusto saludarles a todas y a todos. A nombre del Instituto Estatal Electoral, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto taller, nuestra cuarta edición. Es una satisfacción que tuviéramos tanta gente interesada en esta convocatoria, que bueno, se abrieron cuatro grupos de, no sé, 40, 50 personas. Entonces, es muy satisfactorio iniciar este cuarto equipo de trabajo. Decirles a todas y a todos que es el interés del instituto dentro de nuestras atribuciones para promover la cultura democrática. Bueno, algo muy importante dentro de un proceso electoral es la participación de todas y todos en todos los aspectos que sea posible. Y en este caso, el curso taller que se ha denominado Quiero ser candidata no es menor, derivado de todo el impulso que hoy se da, afortunadamente, para que las mujeres accedan a cargos públicos y que puedan ejercerlos en toda la libertad y toda la magnitud que la Constitución les otorga. Y es para nosotros, es muy importante también contar con los caballeros, que veo aquí bastantes, que son aliados estratégicos para poder impulsar esta manera de ver las cosas, romper paradigmas y poder lograr que realmente no solamente se hagan las propuestas, ¿no?, sino que alcancen el cargo y aparte que lo puedan ejercer en toda su amplitud. Así es que pues bienvenidas y bienvenidos todos. Quiero felicitar a la unidad de género, a su titular, la licenciada Brenda San Román, quien dirige este curso junto con, por supuesto, la consejera Georgina Ávila, la presidenta de la comisión que da seguimiento a estas actividades, y todas y todos los consejeros y compañeras y compañeros del instituto, a nuestros compañeros de sistemas que no se ven, pero que ahí están presentes para que nos podamos ver y escuchar todas y todos, a nuestros compañeros y compañeras de comunicación social que han hecho la difusión y la labor para que el día de hoy todas y todos ustedes estén con nosotros. Y bueno, hoy tenemos la agradable presencia de Carolina del Ángel. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina, compañera del ámbito electoral, y que hoy nos va a permitir hablar de su experiencia y su conocimiento acerca de los derechos humanos. Y bueno, también estará con nosotros el licenciado Carlos Alberto Morales, parte importante de la estructura jurídica del instituto, compañero y amigo de hace muchos años. Yo más años me noto que él, pero de todos somos amigos desde hace rato. Y él nos va a hablar también de lo que son las candidaturas independientes. Y a lo largo de la semana tendremos diversas personalidades a quienes hoy día les agradezco a todas y a todos quienes intervienen como expositoras y expositores
el tiempo que nos regalan, que nos abren dentro de su agenda tan comprometida, para compartirnos su experiencia, sus conocimientos, sus anécdotas, sus visiones, por supuesto, la interpretación que hacen de estos temas. Y lo más importante son ustedes, todas y todos ustedes que hoy nos acompañan, que nos retroalimenten, que pregunten, que cuestionen, que haya un debate abierto, un ir y venir de ideas, porque para nosotros lo más importante es que nadie se quede con algún asunto ahí pendiente, que todo quede claro en la medida de lo posible y que permita para que el instituto pueda seguir atendiendo estos temas, contando siempre con su presencia y compañía. Así es que yo les deseo mucho éxito a este cuarto equipo, creo ya es el último equipo de esta tanda, consejera, si no me equivoco, así es que pues muchas felicidades, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea del mayor de los éxitos este curso taller. Enhorabuena, bienvenidas, bienvenidos, felicidades, gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida al consejero presidente, el ingeniero Arturo Meraz. Y bueno, me están llegando algunas preguntitas por el chat, que repita las instrucciones. Básicamente solo pedimos que tengan su micrófono en silencio, a menos que quieran hacer alguna pregunta o que quieran participar. También lo pueden hacer por medio del chat. Y también les pedimos que se renombren. Es importante que en la pantalla donde ustedes salen, salga su nombre completo como fueron registrados en este curso. Es sencillo, se pueden posicionar en la pantallita donde ustedes se ven, y salen 3 puntitos, ahí sale la opción de renombrar, o bien en la línea de instrucciones de la parte de abajo, donde viene la opción de participantes, ahí encuentran su nombre y le dan renombrar, y que se pongan, por favor, con su nombre completo. Y bueno, pues como ya lo dijo el consejero presidente, este curso se ha dividido en 5 módulos, que tendremos uno diario. Nos estaremos viendo todos los días aquí a las 5 de la tarde, tiempo de Chihuahua. Más o menos tenemos contemplado la duración de 1 hora y media, 2 horas para cada módulo. Y bueno, el temario se les hará llegar, si no es que ya se les hizo llegar a todas y a todos, y tendremos diversos expositores y expositoras. Y el día de hoy pues nos acompaña una amiga querida, una consejera electoral de quien me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular para podérselas presentar antes de cederle el uso de la voz. Y ella es la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es especialista en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestra en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y actualmente estudia la licenciatura en Psicología con énfasis en perspectiva de género. En el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, desempeñó los cargos de líder de proyecto y de jefe de departamento en las áreas de registro de electores y organización y geografía electoral. También se desempeñó como asesora del Consejo General. Ha impartido cátedra en las materias de derechos humanos, derecho constitucional, garantías constitucionales, métodos y técnicas de la investigación jurídico y derecho laboral, derecho electoral y parlamentario en la Universidad del Valle de México y ha sido ponente en diversos foros en materia de género y derechos humanos. Ha fungido como abogada y representante ante autoridades electorales y administrativas y jurisdiccionales, con amplia experiencia en el litigio electoral. Fue titular del área de Derecho Electoral en la firma de abogados Romero MacGregor y Asociados y posteriormente asesora del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y fue designada como consejera presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Comisión Provisional para vigilar la oportuna conformación de los consejos distritales. Así también integra las comisiones permanentes de Igualdad de Género y Derechos Humanos, de Normatividad y Transparencia y la de Vinculación con organismos externos. Y pues es un gusto para mí recibirla virtualmente en Chihuahua. Caro, un abrazo y sin más cedo el uso de la voz a la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Bienvenida. Muchísimas gracias.
Gracias, Geo. Bueno, primero, muchas gracias al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, a su presidente, el maestro Arturo Meraz. Geo, gran amiga, gran impulsora de estos temas, estudiosa del género, de los derechos humanos. Entonces, qué mejor oportunidad para hablar con todas aquellas personas que quieren ser candidatas y candidatos en el Estado de Chihuahua. De verdad, muchas gracias por la invitación. Perdón, no sé si se está trabando un poco mi internet, espero que no. Me siento muy honrada por esta invitación y pues bueno, empezamos por decir, a mí me encanta el nombre que le pusieron a su taller. Quiero ser candidata, qué maravilla. Aunque sé que el curso, el taller está dirigido a hombres y a mujeres, pues bueno, hablar del empoderamiento de las mujeres que quieren entrar en la política, siempre pues es un tema que llama la atención porque no tendría por qué ser nuevo y sin embargo cada vez estamos entrando más, pero sigue pareciéndonos complicado, sigue costándonos trabajo. Entonces, la siguiente, por favor, si vamos entrando en materia, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, pues los derechos humanos son esos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, de existir. Son inherentes a la persona. ¿Qué es esto? Que no se nos puede despegar a las personas de estas características. Sin embargo, pues eso suena muy bonito, pero necesitamos encontrarlos plasmados en una norma para que sean efectivos, ¿no? Entonces, es para todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, edad, religión, lengua o cualquier otra condición que haga que estos derechos se nos otorguen de manera diferenciada a las personas o bien que algunas de ellas se decida que no los tienen. Entonces, es esta categoría de derechos, esta categoría de prerrogativas que tenemos todas las personas, nada más, simple y sencillamente porque existimos. ¿Ok? Pero les decía, no podemos hablar de ellos como un derecho si no se encuentran consagrados en las normas. Y pues bueno, en México las tenemos, por supuesto, en nuestra Constitución política, pero en todas nuestras normas secundarias y también es importante que sepamos que pues esta protección de derechos humanos en nuestro país está sustentada en el andamiaje internacional de derechos humanos. Es decir, somos objeto porque así lo quiso México, porque así lo decidió con la suscripción de tratados internacionales, somos objeto de vigilancia del cumplimiento de estos derechos humanos. Y entonces, en el momento en el que como Estado, como país, le permitimos a la comunidad internacional que observe qué es lo que hacemos con los derechos humanos de nuestros connacionales, de nuestras personas connacionales, pues en ese momento el cumplimiento de estos derechos deja de ser nada más en el marco normativo local, sino que además va a tener que ser calificado por instancias internacionales. Eso nos da una fortaleza y eso les da un sustento y una garantía de que se van a cumplir. La siguiente, por favor. Los derechos humanos, entonces, pues vamos a encontrarlos que tienen algunas características. Son palabras bien jurídicas, pero pues vamos a aclararlas. Son inalienables. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues quiere decir que no se enajenan, que no pueden ser objeto de una transacción mercantil, no te los compro, me los vendo, te los paso, no, cada persona tiene los suyos y son para cada persona y no pueden ser objeto de ninguna transacción de ningún tipo, ni jurídica, ni mercantil, ni nada. Son entonces, no se pueden enajenar, no se pueden negociar. Son iguales y no discriminatorios, es decir, son para todas las personas y no podemos discriminar para quien sí, para quien no, por ninguna característica, por ninguna circunstancia personal. Incluyen tanto derechos como obligaciones. Esto es base de todos los derechos. No podemos hablar de derechos sin estar seguras y seguros de que ese derecho nos trae una obligación necesariamente. Universales porque son para todas las personas
interdependientes, porque esto quiere decir que dependen unos de los otros. No podemos hablar de un derecho humano y olvidar los demás, dependen uno de los otros. Y va de la mano con que son indivisibles porque todos están unidos por un mismo concepto y, como les decía, por un cuerpo, un mismo cuerpo de principios, y se encuentran además en el mismo nivel jerárquico. Eso quiere decir que son indivisibles y son progresivos, es decir, siempre se va a estar a lo mejor, a lo que más conviene a la persona que ostenta estos derechos, al ser humano. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a hablar de derechos humanos, de ser humano, y vamos a aclarar por qué. A mí no me gusta hablar del hombre, porque el hombre no nos incluye a la mitad de la población, y bueno, pues es parte de lo que vamos a platicar mucho en este tema. Entonces, seres humanos, derechos humanos, antes conocidos como los derechos del hombre. Pero bueno, nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es obligación de todas las autoridades, en el caso de México, de todas las autoridades mexicanas, de todas, administrativas, jurisdiccionales, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos autónomos, de todas las autoridades mexicanas, promover, respetar, proteger y garantizar que estos derechos humanos sean respetados para todas las personas. Y en consecuencia, es el Estado quien debe prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones que se tengan respecto de estos derechos humanos. La verdad es que de manera general se cumplen, se protegen, pero pues bueno, siempre hay cositas que hacen que de alguna forma encontremos violaciones y que bueno, pues en la medida que sean reparables, pues bueno, se va avanzando en el camino. El problema es cuando son irreparables. Entonces, la siguiente, por favor. No sé, ahí está. Bueno, les decía que yo hablaba de derechos humanos y no voy a hablar del hombre, sino de derechos humanos y de humanidad o de ser humano, porque históricamente estos derechos han sido exclusivos de los hombres. Y no nos vamos más para allá, nos remontamos un poquito a la Revolución Francesa, que se acordarán que sale de aquí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces cuando alguien pregunta, ay, bueno, es que el hombre es genérico, el hombre incluye a la raza humana. No es cierto, el hombre incluye al hombre. Y tan es así que en estas mismas fechas, Olympe de Gouges, se escribe Olympe de Gouges, francesa, entendía que los derechos del hombre y del ciudadano eran del hombre y del ciudadano y nada más. Tuvo la genial idea, maravillosa idea de sacar una similar Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y pues tan no gustó que tuvo que pagar con su cuello la señora de Gouges. Entonces, siempre ha hecho ruido. Estamos hablando de finales del siglo XVIII e hizo ruido. Entonces, no es cierto cuando dicen por ahí que el género masculino abarca a hombres y mujeres, que el masculino y que la O abarca a todo el mundo. No, no es cierto. Y tan no es cierto que ya una mujer perdió la vida y a tantas y tantas les ha costado trabajo y les ha costado que se haga el reconocimiento diferenciado de hombres y mujeres, porque definitivamente los derechos no se nos han otorgado en igualdad de circunstancias. Y pues bueno, ante una situación así, no es hasta después del término de la Segunda Guerra Mundial cuando se utiliza por primera vez el término derechos humanos para todos los seres humanos. Aquí sí, el término seres humanos nos engloba a hombres y mujeres, no humanos, seres humanos, ¿ok? Entonces sí podemos hablar de humanas, pero no. Seres humanos nos engloba a la totalidad de las personas. Y entonces, en el año de 1948, la ONU promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se compone de 30 artículos y que contienen los derechos que todas las personas tenemos por el simple hecho de existir y de ser personas. La siguiente, por favor. Bueno, vimos lo que son los derechos humanos, lo encorchetamos, ahorita regresamos al tema. Esta plática que estamos teniendo ahorita tiene que ver con los derechos humanos y con la democracia. Entonces, vámonos a ver qué es la democracia.
en esta presentación tenemos dos conceptualizaciones. Podemos hablar de la democracia como la define la Real Academia Española y que la maneja en un tema estrictamente original político de la ciencia política, en donde nos dicen pues que es una forma de gobierno, que es una forma de organización de los estados. A mí me gusta mucho más la definición que de democracia hace nuestra propia Constitución, porque nos dice que se trata de una forma de vida, de un estilo de vida, y que tiende a mejorar o al mejoramiento constante de la economía, del ámbito social y del ámbito cultural del pueblo mexicano. Es decir, vamos a entender la democracia sí como una forma en la que se organiza un pueblo, sí como una forma en la que se organizan los poderes de un país, pero sobre todo como un ámbito político y cultural y económico en el que los seres humanos que pertenecemos concretamente al Estado mexicano vamos a tener un constante mejoramiento en todos estos aspectos. Entonces, este concepto más que político es jurídico y social, por supuesto, que me parece que es lo que de repente le hace falta a un tema en donde queda tan cuadrado en el asunto político, porque además pues puede entrar a una discusión en el que mucha gente no considera que necesariamente la democracia sea la forma ideal de vida de un país, porque lo acotan al tema de las mayorías, al tema de una elección abierta, cosas con las que yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que a mí la democracia es el estado ideal de un país, desde el punto de vista que se vea, pero antes de entrar a un tema de división de poderes o demás, veámoslo desde el ámbito de los derechos humanos como el único espacio posible o en el único espacio de organización social y económico y cultural en donde es posible el constante mejoramiento de un pueblo. ¿Okay? Entonces, entendiendo así la democracia como una forma de vida, como una forma en la que el Estado y la propia sociedad hacemos que el pueblo, que nosotros y nosotros como parte de ese pueblo, crezcamos de una manera permanente y que busquemos un mejoramiento económico, social y cultural. La siguiente, por favor. Bueno, pues decíamos entonces, ¿qué se requiere entonces para que este concepto de democracia en el que no solo vemos un tema de organización gubernamental, se desarrolle plenamente? Bueno, pues estábamos hablando de que es mejoramiento social, mejoramiento económico y mejoramiento cultural. Para todo eso se requiere la participación de todas las personas que formamos parte de esta sociedad, ¿ok? Se requiere, es indispensable la participación de las mujeres, de los hombres, de las personas jóvenes, incluso de la niñez de nuestro país. Yo les quiero un paréntesis, un comercial. En la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México nos obliga a las autoridades electorales a tener la participación política de las personas menores de edad. Entonces, pues sí, es un concepto mucho más amplio en donde todas las personas debemos participar. Y es por eso que a mí me da mucho gusto que estemos aquí, porque pues todas las personas que están ahorita tomando este taller, de alguna manera tienen la intención o el gusanito de participar desde la toma de decisiones. Y esa es una maravilla, porque pues antes esta toma de decisiones, lo político estaba estaba destinado para lo masculino. Político y masculino venían juntos. Político y femenino, pues, ¿cómo crees, no? Pues, y lo voy a dejar además ahí porque mucha gente me dice, no es cierto, siempre se ha podido. No, no siempre se ha podido. Vamos a dar ejemplos claros. Desde la lingüística. Cuando yo les digo un hombre público, ustedes piensan en el presidente de la República, en el diputado, en el que toma la decisión, el que tiene un cargo político importante. Y si yo les digo mujer pública, la última acepción que les va a venir a la cabeza es la de una mujer que toma decisiones. Entonces, de ese tamaño tenemos lo público y lo político relacionado con lo masculino en una acepción positiva,
y lo público y lo femenino en una acepción totalmente negativa. Y cuando ya lo decimos así como que, ok, son las mujeres que se dedicaban a la política, bueno, pobres mujeres porque abandonaron la casa, se les va el tren, ya no van a tener hijos, pobres de sus hijos si los tienen, pobre del marido, bueno, hasta pobre del perro, pero nunca jamás pensar que ella tiene ese derecho de participar en esta vida. Y no solo el derecho, yo me atrevo a decir que tenemos la obligación de estar en esta vida pública porque, pues porque somos la mitad de la población y si no, nos falta esa representación y nos falta esa visión para la toma de decisiones en el ámbito público. Para quienes creen que no es cierto, estoy exagerando, hombre, las mujeres siempre han podido estar en la política. Y quiero decirles, a nivel local, por ahí me recuerdo de la primera doña Elvira Carrillo Puerto, hermana del entonces gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto, y ella ganó las elecciones a diputada porque nos han llevado la ventaja en materia normativa y se permitió primero a nivel local por allá en estados del sureste ser candidatas a diputadas y ocupar ese cargo. Ella lo ocupó y lo tuvo que dejar porque amablemente le pidieron que renunciara a ese cargo cuando asesinan al hermano. Entonces, pues realmente no era ella era diputada porque era hermana de, ¿ok? Y siempre a las mujeres se les ha dejado esta carga de tener una figura pública a partir de la cercanía, o del padrinazgo, o incluso del permiso de un hombre, que puede ser desde el papá hasta el líder político. Entonces, estas cargas que lamentablemente aún existen y que cuando no existen, las ponemos y lo hacemos ver y violentamos a nuestras compañeras que están, aunque no sea cierto, que si están ahí es porque les ayudó siempre un varón. Del otro lado del charco ya venían peleando por estos derechos que no tendríamos por qué pelearlos porque somos parte de la humanidad y tendríamos que tenerlos con esa claridad y con esa tranquilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, esta situación desigual de las mujeres en la política, siempre hemos estado presentes en lo político, eso es real, ¿eh? Les decía, desde la Revolución Francesa, yo me voy a la Revolución Mexicana, las Adelitas siempre ahí estaban, siempre, y ¿cómo las tenemos en la mente? Como la escudera del caballero. Y la verdad es que si viéramos cuántas mujeres, yo les invito a que se echen un clavado a la historia de la Revolución Mexicana, a la historia de la independencia mexicana. De verdad, está plagada de mujeres luchonas, mujeres que han peleado hombro con hombro, no detrás, no ayudando, hombro con compañeros de lucha, en la búsqueda de una estabilidad social, de un cambio social, de un cambio político, de un cambio económico. Siempre las mujeres hemos estado presentes en esta lucha. Y sin embargo, nuestra presencia siempre es minimizada. Siempre. Les decía hace un rato, las mujeres estamos porque nos puso el papá, porque somos esposas de no sé quién, porque le caemos bien al líder político de no sé cuál, porque hay cuotas de género. Creen que estas cuotas eran... que con estas cuotas ya dábamos por sentado o ya salvábamos, y pues la verdad es que no. Decía yo hace no mucho en una plática, quienes creen que el año pasado que logramos que la reforma constitucional de paridad en todo, quienes creen que ya con eso lo logramos todo, hay dos cosas. Primera, no nos conocen. Y segunda, no tienen idea de la desigualdad con las mujeres en lo político que existe en este país. Siempre somos tratadas de manera diferente por los medios, por la propia política, por las elecciones. Hace no mucho yo todavía oía que México no estaba preparado para una mujer presidenta. Aguas, sin posicionarme para ningún lado, ¿eh? A mí no me importa si es del
partido 1 o del Z, no sé. Lo triste es escuchar a nuestras personas connacionales decir, es que no estamos preparados para una mujer presidenta. Así estamos de minimizar a las mujeres en el tema de la política. No siempre se nos ha reconocido nuestra participación y por eso es bien importante saber que aquí hay muchas mujeres que quieren ser candidatas, que le van a echar muchas ganas y que no se dejen amedrentar porque nadie nos está concediendo nada, es un espacio que nos toca. Siempre es un espacio que nos toca. Y hay una forma en la que nos minimizan con una facilidad increíble. Es que no es capaz. Yo nunca he oído que a un caballero le cuestionen si es candidato porque es capaz. Y perdón, tampoco creo que todos los que han llegado sean los ideales para el cargo. No estoy diciendo que no es un tema que se deba considerar, El problema es que nada más se considera cuando la candidata es mujer. Ese es el verdadero problema. Tendríamos que dejar de ver género, para entonces sí irnos sobre el tema de las capacidades. Pero mientras no se cuestione la capacidad de los hombres, mientras se dé por sentada, no más porque son hombres, y se dé por sentada la incapacidad de las mujeres, nada más porque somos mujeres, desde ahí ya tenemos problemas y necesitamos equiparar esas condiciones políticas, ¿ok? Entonces, sí es preocupante, es muy, muy preocupante que las mujeres formemos parte de la vida política en estas condiciones de desigualdad y en consecuencia es necesaria cubrir las cuotas de género, sí, pero es más necesario cambiarnos el chip para que estas cuotas ya no sean cuotas y deje de importar si somos mujeres o somos hombres o no somos o no queremos que nos digan O, A, X, E, lo que sea. Simple y sencillamente somos personas que necesitamos formar parte de la vida política de este país. La que sigue, por favor. Ok, regresamos al tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces? Se da cuenta la comunidad internacional que las mujeres nos encontramos en una condición de desigualdad respecto de los hombres porque no tenemos la misma posibilidad de acceso a los cargos de elección popular. Ya sea porque no se nos permite, porque las normas están escritas en masculino, porque los roles y estereotipos de género nos hacen quedarnos en casa, porque no hay una paternidad responsable, porque la lista es enorme. Y cuando lo logramos, pues ya nos pagan menos porque somos mujeres, porque trabajamos menos horas en ese tema, porque tenemos que llegar a trabajar a casa. Las condiciones son tan distantes, tan inequitativas, que este orden internacional que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y todo este andamiaje internacional de protección de los derechos humanos, se da cuenta que la protección de las mujeres tiene que ser específica. Y a partir de ahí se han creado muchos instrumentos de carácter internacional que buscan la protección de las mujeres. Uno de ellos es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y esta convención pues reitera la importancia de que las mujeres estemos representadas por nosotras mismas en todos los ámbitos de la vida política de nuestros países. Y entonces dice la CEDAW que los estados partes deberán garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones, y aquí lo super subrayo, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar, y el derecho a ser votadas, el derecho a ser elegibles para todos los cargos de elección popular. Y pues bueno, este derecho que muchas personas lo dan por sentado, muchas de ustedes podrán saber que no es cierto, no está dado por sentado. Mucho es de discurso de sí, las mujeres llegan, pero pues nos atacan, nos agreden, nuestra vida privada se vuelve pública cuando decidimos entrar a la política. Yo tengo muchas compañeras consejeras que han tenido que defender su honra personal por dedicarse al tema político y pocos caballeros que lo han hecho. Porque sí hay, pero son los menos. Y la mayoría de las mujeres debemos tener no solo la inteligencia para el cargo, sino la inteligencia emocional y la inteligencia familiar para dejar al marido, a las hijas, a los hijos, les digo de verdad, de broma, pero hasta el perro en casa, y no forme parte de la curul, de la consejería, de la diputación. De verdad es complicado. Y estas cuestiones están
basadas concretamente en roles y estereotipos de género. Lo pongo así con mucho énfasis porque de verdad, al final del camino podemos jalar mil hilos, el hilo de la desigualdad, el hilo de los derechos político-electorales, el hilo de las diputaciones, el hilo de cada uno de los partidos políticos, y al final todos esos hilos nos van a llevar a la base del problema, que son los roles y los estereotipos de género. La siguiente, por favor. Y entonces, pues decíamos, ¿cuál es la relación de los derechos humanos y la democracia y los derechos humanos concretamente de las mujeres? Pues bueno, el reconocimiento y goce de los derechos humanos de las mujeres es su vertiente de derechos políticos electorales. Pues el asunto es que se debe garantizar que las mujeres lleguemos con las mejores condiciones de representación a la sociedad y a las instituciones, y con ello se va a favorecer el pluralismo junto con democracia. Dicen por ahí muchas feministas, la revolución será feminista o no será, y todo es feminista o no será. Pues la democracia será feminista o no será. Es real. Si no estamos metidas en la vida política, no hay pluralidad, no hay pluralismo y no hay democracia. No podemos separar el término democracia del término pluralismo. Y en el pluralismo estamos las mujeres, están las personas con discapacidades, están los afromexicanos, están todo mundo. Si no estamos involucrados en igualdad de circunstancias, ojo, que no quiere decir que todos estemos ahí, ¿eh? Quiere decir que todos tengamos la oportunidad de llegar en igualdad de circunstancias. Si eso no sucede, la democracia no es. Si la democracia no permite, si el sistema político no permite que todas las personas, todas tengan la misma oportunidad de llegar, no es democracia. Sigue siendo una cuestión selectiva y en consecuencia discriminadora, y jamás en la vida podemos meter en una misma canasta el concepto de democracia y el concepto de discriminación. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces estos derechos humanos relacionados con la democracia? Los vamos a dejar ahí enlistaditos para no detenernos mucho. Reconocimiento a la personalidad jurídica. Me encanta porque hace yo no muchos años tuve una charla con mi mamá. Yo nunca entendí porque ella era la señora Cruz de Del Ángel. Pues es un asunto cultural. ¿Y dónde estaba su personalidad jurídica? A mí siempre me hizo ruido, afortunadamente después le hizo ruido a ella también. Y entonces es un tema justo, ¿no? El género es transversal y se mete en todos los derechos humanos. La libertad de la persona, la libertad de elegir de las mujeres y también de los hombres y de todas las personas que integramos esta sociedad, protección de la honra y la dignidad, libertad de asociación, por la que muchas y muchos de ustedes están aquí, seguramente pertenecerán a algún partido político, esta libertad de asociación que también pertenece a las mujeres, no discriminación, participar en la dirección de los asuntos políticos, directa o indirectamente, es decir, derecho a votar o a ser votados, derecho a votar, a ser votada, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país, igualdad entre hombres y mujeres, protección judicial y la educación y libre desarrollo de la personalidad. La que sigue, por favor. Y entonces, las principales características de un Estado democrático. Yo les decía que hay quienes creen que no sea la democracia el ideal para un gobierno. Yo no me voy a poner a discutir con ellos, cada quien tiene posturas diferentes. Lo que tengo claridad es que en México es el sistema constitucional que nos rige, la democracia. Y entonces un Estado democrático, les decía, no será democrático en cuanto falte la inclusión de mujeres, de personas discapacitadas, de cualquier grupo de atención prioritaria. ¿Ok? Decía que todo sistema que presuma de ser democrático deberá ser plural, deberá tener un sistema electoral en el que gane quien más votos tiene, deberá tener una separación orgánica de funciones y de poderes, deberá tener representación política, debe tener principio en una constitución, base en una constitución, participación política y, por supuesto, protección de los derechos fundamentales. Vámonos a la siguiente para avanzar más rápido antes de que si se nos está acabando el tiempo. Y pues les decía, los organismos internacionales protegen a las mujeres, se dieron cuenta de la importancia
de que los derechos de las mujeres se protejan de manera específica porque están desprotegidos por un entorno social y cultural. No porque seamos mejores, sino porque, y de manera histórica, se ha depreciado el valor público de las mujeres. Se ha sobrevalorado en el ámbito privado. Las mujeres somos sagradas, madres, reinas y todo adentro de nuestra casa. Afuera no debiéramos ni pisar. Entonces nos demeritan afuera y nos ponen en un super mega pedestal que tampoco nos merecemos y que la verdad es una carga muy grande al interior de la casa. Entonces, ante esta diferencia, estos organismos internacionales de protección a los derechos humanos, pues se han dado a la tarea de seguir investigando, de seguir buscando el camino, y surge en el año 2014 el proyecto Atenea. Este es creado por ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional, y es un proyecto que hace 4 actividades prioritarias. Bueno, primero decir que este proyecto llegó a la conclusión de que en América Latina y el Caribe, pues si bien hemos avanzado en tema de paridad, tenemos mucho camino por avanzar, mucho camino todavía por andar. Y entonces este proyecto nos entrega información, análisis, comunicación y diálogo en materia de paridad. ¿Qué busca esto? Que haya paridad de representación política en todos los países de América Latina y del Caribe, y cuando no la ve, pone el dedo en la llaga. La que sigue, por favor. En el caso de México, pues el proyecto Atenea, su diagnóstico nos dice que ha encontrado grandes avances en México. Afortunadamente hemos tenido avances definitivos, y tan así que hoy el Congreso Federal se habla de la legislatura de la paridad, y sí, hay casi paridad en la legislatura federal. Tenemos la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que fue una iniciativa conjunta de mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE. Instalación de grupos de trabajo, jurisprudencia de paridad horizontal y vertical, tutela de derechos político-electorales. ¿Vamos avanzando? Sí. ¿Vamos muy avanzados? Sí, pero todavía tenemos mucha resistencia. Si yo les digo como ejemplo, a mí me da mucha pena que Ciudad de México no haya avanzado para el próximo proceso electoral en el andamiaje para la protección de las mujeres que son víctimas de violencia política de género. Es una pena. Ciudad de México se quedó rezagada. Son muchas entidades las que lo lograron. Ciudad de México no es una de ellas. Afortunadamente, habemos mujeres feministas en la autoridad electoral, y desde acá nos tocará poner los lineamientos necesarios, pues que no suplen nunca jamás en la vida a la legislación, pero pues bueno, de alguna manera haremos el trabajo para que lo que faltó, que seguramente lo van a tener que hacer al término del proceso electoral, se regule de una manera adecuada. Entonces, en esto hemos avanzado. ¿Qué falta? La que sigue, por favor. Nos revela el diagnóstico Atenea que tenemos algunos desafíos pendientes por hacer, y concretamente educación integral y con perspectiva de género en todos los grados, incluyendo temáticas de participación ciudadana. Nos falta también la modificación de las legislaciones, lo que les comentaba, que impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Salió la reforma constitucional de paridad en todo, qué maravilla. Ahora hay que alinear a esa reforma constitucional y a la de violencia política por razón de género todas las legislaciones locales, porque la regulación de las elecciones y la regulación de la violencia se hace a nivel local. Falta armonizar varias, muchas han avanzado ya en el tema. Entiendo que Chihuahua es una de las que sí lo lograron y me da mucho gusto y les felicito. Esperemos pronto alcanzarles. También falta generar políticas y acuerdos que beneficien a las mujeres de forma que contribuyan a la equidad, tomando en cuenta los contextos de mayor riesgo. Siempre la pobreza, la salud, la educación, el estado cultural, el estado civil, todos estos aspectos que pegan en la inequidad a las mujeres. Mejorar y asegurar la paridad efectiva y de facto en los cargos de elección popular. Yo aquí le sumaría, pues habría que asomarnos, y ojalá, y ahora que está detenido, pero que seguramente no tardan en echar a andar de nuevo el proceso de selección de consejeras y consejeros del INE, pues ojalá y busquen acercarlo un poquito más a la paridad, porque está bien padre que haya paridad en el
en los congresos, pero y la autoridad que organiza esta elección, que pues con orgullo debo decir que en los soples tenemos paridad, lo más cercano a la paridad con 7 integrantes. En ninguno vamos a encontrar más de 3 personas del mismo sexo, y eso es muy bueno, es un orgullo OPLE. Ojalá el INE pronto logre la paridad. Y bueno, asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, eso falta también. Erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis. En México estamos bien lejanos de erradicar la discriminación en todos los ámbitos. Niñas, niños, mujeres, afrodescendientes, indígenas. Somos de verdad discriminadores por cultura, y eso no está nada padre. Bueno, no por cultura, por educación lo tenemos muy arraigado, hasta la autodiscriminación. Entonces aquí hay que avanzarle mucho en el camino, sí, con el tema de género, pero yo creo que cuando entendamos que la discriminación per se no es buena, a lo mejor hasta el tema de género se empieza a abrir camino de manera natural. Entonces, bueno, y también nos falta asegurar el acceso a las mujeres a cargos de medios y altos mandos, tanto de dirección popular como de designación dentro de los 3 poderes, por decir, y aquí le sumo de los órganos autónomos. Pues eso es en lo que vamos, eso es lo que tenemos. Nos falta mucho camino por andar. Yo espero saber pronto que muchas de ustedes, mujeres, son diputadas o pertenecen a un ayuntamiento. Me encantará saber, y si hay hombres que nos están viendo y que van a lograr esos cargos, pues que sean fieles aliados de la llegada de mujeres también a estos cargos, y que las traten en igualdad de circunstancias, con el respeto que se trata a un colega, independientemente del sexo que tenga, con ese respeto y con esa lucha. Y mujeres, cuando lo logren, sepan que lamentablemente, pero con mucho orgullo, tenemos una doble responsabilidad, la del cargo que nos ocupa, y sí, ni hablar, la de la bandera de género, para que cada vez sean más mujeres las que lleguen a los cargos a los que estoy segura ustedes van a llegar, y que esperemos les dejen a otras mujeres con esa responsabilidad y con ese entusiasmo de sacar adelante este país, con todas, porque insisto, la democracia o es feminista o no es. Muchísimas gracias por estar aquí, y quedo atenta a sus comentarios, a sus preguntas, las que ustedes gusten hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Caro del Ángel. Siempre para mí es muy enriquecedor escucharte, y siempre nos dejas esos mensajitos para meditarlos y para pensarlos. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso de la voz, podemos irnos manifestando por el chat, o bien abrir su micrófono. Voy a ver el chat. Me están preguntando en el chat si podemos compartir el material. Sí, al final de los 5 módulos, el viernes, les vamos a mandar a hacer llegar una pequeña encuesta para que también ustedes nos retroalimenten, y ya una vez respondida esa encuesta, y obvio con sus asistencias, les vamos a hacer llegar el material y les vamos a hacer llegar su constancia a todas y a todos. Muy bien. Estoy revisando el chat. Está María Austreberta Bustamante. Hola, un gusto coincidir. Buenas tardes, grupo. Isabel Encerrado. Gracias, Carolina. Excelente. Ale dice, muchas gracias. Magnífica explicación del tema. Raquel Bravo. Muchas gracias, Carolina. Muy amena exposición. Jaciel Aguirre, gracias consejera, excelente participación. Amparo Beltrán quiere participar. Amparo, si quieres abrir tu micrófono y hacer uso de la voz, por favor. Listo, gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Yo quisiera preguntar, a veces cuando pensamos en la paridad, siempre lo vemos como una situación a futuro, porque vienen elecciones y viene otra oportunidad de igualar las condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con quienes ya estamos en la función pública? ¿Qué podemos hacer o qué acciones se recomiendan? ¿Qué ejemplos nos puede dar casos de éxito del resto del país
que vea usted que se pudieran implementar en el estado de Chihuahua, particularmente en Juárez, donde hay mucho activismo en la sociedad civil. Yo creo que esa es una buena oportunidad, pero creo que en la parte, en el quehacer público, en la función pública, sí veo todavía un trato distinto, la verdad. Y en mi caso, es doble la discriminación, no es un caso de alarmarse, pero es doble porque soy mujer y porque soy joven. Y eso, la verdad, sí lo complica un poco más. A veces falta credibilidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos preparamos mejor? Es lo que quisiera escuchar. Gracias. Gracias, Amparo, ¿verdad? Gracias, Amparo. Pues sí, la discriminación suele ser también múltiple. Y esa es lo que decía yo hace un momento, es una pena. Pero imagínate, mujer, joven, indígena, o sea, está metiendo todo, ¿no? Y si además es lesbiana, y si además tiene una discapacidad, wow. Entonces, somos lo que decía yo hace un rato, en México discriminamos por lo que sea. Y si empezamos a sumar cosas, y hay muchas personas que sufren discriminaciones múltiples. En tu caso, me estás hablando de dos condiciones típicas, de verdad, contra mujeres y contra jóvenes es una cosa. Los jóvenes que no tienen experiencia, según, yo quisiera saber para qué, porque también, pues el que hayas vivido 80 años, pues tampoco te da experiencia, y el que tengas, no sé, 25, no quiere decir que no hayas vivido mucho. Entonces, sí, otra vez, roles y estereotipos, ya no nomás de género, sino también de edad. Si eres joven, a fuerza, tienes que no haber tenido experiencia, ¿como por qué? Entonces, sí es un asunto difícil, hay que abrir los ojos en materia de discriminación. Yo sí creo que el tema está en casa, en las escuelas y en los planes de estudio. Cuando me preguntas qué pueden hacer quienes están ya en un cargo. Depende del cargo. Si eres diputada, híjole, pues ayúdanos con el tema de las normas de paridad, es una maravilla, ojalá pudiera ser. Si estás desde el ámbito de la administración pública, pues ojalá y los espacios de dirección, si no poner el dedo en la llaga de que estén ocupados en paridad por mujeres, por hombres. Esto nos pasa mucho, al menos en Ciudad de México ha sido una pelea. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México ha puesto el dedo y estamos insistentes, por ejemplo, en las alcaldías, que los cargos de dirección, los de designación, estén en igualdad numérica de hombres y mujeres. Por ejemplo, si el espacio es de otra naturaleza, pues a lo mejor hacer foros en donde escuchemos esas voces que están calladas y que se sienten discriminadas, porque también a veces parte del que no estén es porque no las vemos, porque esas voces justo están calladas, están ocultas, no sabemos que están, y de repente tenemos tanto abanico de funciones que hacer, de cosas que hacer, que es muy fácil que se nos escape una. Entonces, me parece que foros de discusión también es una buena oportunidad, y por supuesto, foros de discusión no solo con expertas y expertos, porque eso es maravilloso, pero en estos foros de discusión también tienen que estar esas voces que tienen mucho que decir y que son expertas y expertos, no como muchos somos porque lo estudiamos, sino porque lo viven día a día, y ellas y ellos son mucho más expertos y expertas que nosotros, porque lo ven, lo viven, y viven esa discriminación de viva voz y de trato cotidiano. Entonces, yo sugiero esas cosas e insisto, somos mujeres, no tendríamos por qué, de verdad, y es bien feo. Yo siento muy feo siempre cuando a las mujeres les recomiendo esto, pero pues sí creo que no hay de otra. Tenemos que tomar la bandera de la paridad, y tiene que ser una bandera transversal con todas nuestras funciones que tenemos además. Que si soy presidente, no sé, a lo mejor soy concejala, bueno, aquí en la Ciudad de México, concejalas, allá, no sé, son regidoras, ¿verdad? Tienen regidoras en Chihuahua. Entonces, soy regidora y yo me encargo del tema
de los mercados. Pues bueno, ni modo, voy a tener que transversalizar el tema de género porque seguro hay muchas mujeres en el ámbito que estoy manejando y que no están siendo atendidas de la manera adecuada o no están siendo escuchadas de la manera adecuada. Entonces, transversalizar nuestras actividades sí, sí y ni modo, sí, con el género. Esa sería mi recomendación, Amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro y Amparo, por tu pregunta. Y aquí yo me voy a atrever a hacer una pequeña participación. Yo creo que un tema muy importante y es el origen de este curso, es cómo pelear nuestros derechos. Bueno, pues primero conociéndolos. El proceso electoral pasado, les voy a platicar brevemente cómo nace este curso. El proceso electoral pasado se hizo una gira por el estado y se visitaban municipios. Tenemos la obligación por ley del instituto, a través de la unidad de género, de capacitar a militantes y simpatizantes de partidos políticos y de candidaturas independientes en el tema de violencia política contra las mujeres. Entonces, el proceso electoral pasado, en estas giras que íbamos presenciales a los municipios y que les pedíamos a los partidos políticos que nos mandaran a sus militantes, a sus simpatizantes, bueno, en aquel entonces ya eran candidatas, les pedíamos a sus candidatas que nos las mandaran, bueno, batallábamos, en fin, ahí nos dábamos cuenta que no podíamos llegar directamente a hablar de violencia política contra las mujeres. No, el tema ni siquiera estaba muy claro. Cuando preguntábamos abiertamente a las candidatas, ¿ustedes sufren de violencia política? La primera respuesta fue, no, ¿cómo creen? No, a mí el partido me apoya mucho, no me da dinero, pero me apoya mucho. O no, ¿cómo cree? A mí mi marido me deja ir al partido, nomás que deje a los niños acostados y la ropa limpia y los trastes lavados. Pero no, yo no sufro violencia. Entonces ahí nos dábamos cuenta, híjole, ni siquiera nos queda claro qué es la violencia. Tenemos que, y fue como con la licenciada Brenda San Román, se diseñó esta idea, bueno, hay que irnos 2, 3 pasitos más para atrás, hay que hablar primero de cuáles son estos derechos, y por esto este taller se hizo de esta manera. Iniciamos hablando de derechos humanos. ¿Para qué? Para entender que los derechos político-electorales de votar y ser votado o votada es un derecho humano. Y de empezar a desmenuzar toda esta carnita para entender la situación en la que vivimos y para entender que si el partido no me da dinero para mi campaña, es violencia política. Y entender que si necesito permiso de mi marido para irme a participar, es violencia también. Entonces, esto es un poco lo que yo les diría, hay que socializar mucho esta información, hay que hacernos sabedoras todas y todos, porque también dentro de los aprendizajes que tuvimos en el taller pasado hay que hacerlo antes, por eso ahorita lo estamos haciendo, no esperar hasta que fueran las candidaturas, sino hay que hacerlo antes para incentivar también la participación de las mujeres, hay que hacerlo desde temas más básicos, y los temas de mujeres no solo son de mujeres, que también esa es otra idea que a veces tenemos, y que si se va a hablar de paridad o que si se va a hablar de violencia contra la mujer, se lo queremos decir solo a las mujeres, pues no, hay que decírselo a todas y a todos. Por eso se abrió esta convocatoria, por eso se invitó a la academia, por eso hay aquí incluso jurídicos de partidos políticos, porque este tema lo tenemos que conocer todas y todos. Entonces, Amparo, esta es una pequeña idea que quizá podamos hacer, el difundir los derechos que tenemos, quizás sea un inicio. Bueno, continúo, perdón, acá con el chat. Jaime Hernández dice, muchas felicidades, Lic, excelente exposición. Yadira Itzel Espinosa, muchas gracias, Carolina, excelente participación, de verdad. Eli E. Espinosa, muchas gracias, consejera, me gustó mucho la exposición, muy clara y muy completa. Saludos. Margarita Guerra, licenciada del Ángel, ¿qué diferencia ve usted entre machista y feminista? Bueno, pues de entrada, nada tiene que ver una cosa con la otra. El feminismo es una doctrina, es un movimiento. El machismo es una actitud social y una cultura que ha asumido pues de manera cotidiana la sociedad. En todo caso, si yo encontrara una contraposición al machismo, sería el embrismo
Y solo estoy hablando conceptualmente, porque en la realidad el machismo existe, el embrismo no. Entonces, a ver, y entonces definamos las cosas conceptualmente. El machismo es esa postura en la que por naturaleza el hombre es superior a la mujer. Ese es el machismo. Y eso está en la cabecita del mundo, ¿ok? Eso existe y eso es lo que tiene sojuzgadas a las mujeres. A contrario sensu, podríamos tener el embrismo, que hablaría justamente también de una posición discriminatoria, sexista, en donde ahora a quien se discrimina es al hombre. Solo conceptualmente, porque la verdad el embrismo no existe. Dicen por ahí que a lo mejor las amazonas, yo no tengo mucha certeza, no lo creo que eso haya existido. El embrismo existe conceptualmente, pero yo no conozco una sociedad embrista, no la conozco. Y no quisiera conocerla, porque tampoco se trata de eso juzgar a los hombres. Y el feminismo es esta doctrina o movimiento social que busca la igualdad entre hombres y mujeres y el espacio que históricamente se les ha quitado a las mujeres para ocupar los espacios públicos y los derechos que les han sido negados históricamente. Básicamente son tres cuestiones diferentes. Lo único real es que lo que existe y predomina es el machismo. Y hay que hacer que predomine el feminismo, no el embrismo. Ese no existe de todas formas y conceptualmente no nos gusta. Muchas gracias, Caro y Margarita, por su pregunta y su respuesta. Isabel Encerrado, además de que tiene la manita levantada, aquí nos pone que quiere participar. Isabel, si abres tu micrófono. Sí, gracias, consejera. Primero, pues, me parece excelente que hayan iniciado este curso de poquitos días, pero además iniciarlo con principios tan básicos como lo ha hecho Carolina. Me parece que es tan importante porque, bueno, yo lo veo día a día de cómo hay que ir capacitando, tallereando, concientizando a hombres y mujeres en este tema, donde podamos visibilizar y además concientizarnos que sufrimos violencia, nosotras las mujeres, ¿no? Pero también creo que en esta corriente, que es el feminismo, nos ha permitido, en esto último que expone Carolina, nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, ¿no? Creo que Chihuahua nos ha permitido poder dar esa capacitación en los 3 niveles, sobre todo en el nuevo sistema judicial, para poder capacitar a los jueces y las juezas, a los ministerios públicos, a las policías. Claro que no todos lo hacen, ¿verdad? Creo que los policías sobre todo, o sea, los juntas, pero van porque los mandan. Pero les entra por un oído y les sale por otro porque luego van y madrean a la pareja, ¿no? O no le dan el trato debido con el respeto a la mujer que llega y presenta una denuncia. Eso es muy grave. Sin embargo, bueno, tendremos que seguir insistiendo. Y sí compartirles que 2 cosas. Nosotros avanzamos en poder tipificar lo que es el delito de la violencia política. Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin consultar a las mujeres, presentó una, pues no sé el término jurídico, pero una contraparte o contradenuncia nuestra. Y entonces el Tribunal Superior le da para atrás a la tipificación del delito de violencia, porque el argumento del presidente es que los hombres también sufren violencia política. Y dijimos, pues que los hombres presenten su denuncia y su iniciativa, nosotros presentamos la nuestra, ¿verdad? Porque somos nosotras las mujeres las que sufrimos violencia. Los hombres es un asunto, como ya lo decía ahorita Carolina, que es un asunto cultural. O sea, así venimos en este sistema patriarcal siendo cuestionadas, violentadas, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, bueno, la Comisión de Igualdad y eso se los comparto, la Comisión de Igualdad del Congreso estamos armonizando algunas leyes con la de una vida libre de violencia y acaban de aprobar las diputadas y el diputado que conforman esta comisión,
que en materia electoral, uno de los requisitos para ser candidato hombre, es que no debe haber sido sentenciado por delitos de violencia familiar ni violencia de género. Y además no ser deudor alimentario. Entonces, me parece que eso fue un buen hitazo para esta elección. O sea, vamos a tener que estar bien atentas de que a la hora de revisar los candidatos que se registren, saber que no cuentan con ese tipo de antecedente penal o civil, ¿no? Es todo, gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. Y aprovecho para mencionarles brevemente, yo sé que ya conocemos todas y todos cuál es el temario de este curso, pero solo para ir más o menos enfocando y visibilizando qué es de qué es lo que vamos a tratar en cada módulo. Hoy nos tocó iniciar con derechos humanos, que la verdad lo expuso Caro de una manera que no lo había podido haber hecho mejor, y nos da las bases para empezar a entender y a ver que el derecho de votar y ser votada es un derecho humano. Ahorita enseguida vamos a pasar con el licenciado Carlos Alberto Morales, que él es abogado jefe del Departamento Jurídico, y él nos va a explicar pues el caminito más técnico. Vamos a ver los registros de candidaturas y las candidaturas independientes. O sea, ya te dijimos que es tu derecho de votar y ser votada. Bueno, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el caminito? Mañana vamos a ver un tema muy interesante también, que lo mencionaba Caro, precisamente es el de estereotipos de género. Mañana vamos a desmenuzar todo eso del por qué el machismo y de por qué tenemos esa idea que la mujer no puede y por qué tenemos esa idea de que a la mujer sí hay que exigirle capacidad, etcétera, etcétera. El miércoles vamos a ver el tema de discapacidad e inclusión y pueblos y comunidades indígenas. Hay que terminar de entender que somos una variedad, somos diferentes todas y todos y debemos de estar representados todas y todos y tener ese derecho a llegar en las mismas condiciones. Y luego el jueves, a lo mejor va a ser el tema que te va a interesar mucho, Isabel. El jueves vamos a ver violencia política contra las mujeres, vamos a ver todo este tema de la reforma, vamos a ver paridad, vamos a ver medios de impugnación, y aquí va a ser pues, también muy interesante la participación de nuestros expositores para ver todos esos puntos que nacen con las reformas constitucionales y legales recientes. Para finalmente cerrar el viernes, ya un poco más entendiendo de qué se trata la violencia, de qué es un derecho, de cómo llegar, por qué llegar, vamos a ver los medios de comunicación, que son de los principales ejercedores de violencia política o de violencia contra las mujeres. Vamos a ver un poco de cómo se manifiesta, cómo son a veces tan sutiles o a veces tan grotescos, cómo manejarlos, etcétera. En fin, más o menos este es el panorama que tenemos para esta semana y pues para que más o menos vayamos viendo si tenemos dudas, quizás se van a ir resolviendo más adelante. Pero bueno, ya para pasar con nuestro siguiente expositor, aquí Jaime Hernández nos dice, bueno, perdón, no, me salté. Daneira Lira, sí creo que lo estoy pronunciando bien, Daneira Lira nos dice, buenas tardes, estoy complacida de que en mi municipio, Meoqui, yo creo que la mayoría de los empleados somos mujeres, hay mucho joven y me siento incluida, ya que aún por mi edad y por ser apartidista, aún así me dieron la oportunidad de servir. Creo que tenemos un presidente muy inclusivo. Bueno, pues felicidades, Daneira, y ojalá que esas conductas se repitan, ¿no? Jaime Hernández nos dice que alguien tiene su micrófono. Bueno, aquí yo estoy silenciando los micrófonos que veo encendidos, pero sí les pedimos un favor si pueden silenciar su micrófono, a menos que quieran tener una participación, claro. Margarita Guerra nos dice, gracias, licenciada. Ernesto Iván Villa, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, aquí está tu pregunta, Ernesto. No sé si le quieres hacer uso de la voz y hacerla directamente o la leemos. Ernesto Iván Villa. Bueno, no sé si está Ernesto. Y leída, ok.
Una pregunta, ¿una regidora que ya fue reelecta para un segundo periodo en el ayuntamiento puede ser candidata a presidente municipal o a síndica? Yo les pediría que escuchemos nuestra siguiente participación y ahí seguramente le pedimos a nuestro expositor que entre a este tema para que nos explique esta duda, pero es muy buena pregunta. Veo también que hay participantes con la manita levantada. Bueno, Isabel Encerrado, no sé si volviste a levantar la manita o es de la participación anterior. Ok. Brenda San Román tiene su manita levantada. Brenda. Bueno, gracias, consejera. Yo nada más para agradecerle su participación a la consejera Carolina del Ángel, muy clara, muy concisa, y espero que próximamente podamos volver a coincidir en algún otro proyecto. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, muchas gracias, Caro. Por supuesto que aquí ya la vamos a comprometer, ¿verdad? Y ya, este taller también hago la mención, es la primera etapa. La intención es que este taller conste de varias etapas, acompañarlas y acompañarlos hasta las precandidaturas, candidaturas, incluso una vez ejercidos las votaciones y ya en el encargo. Y sí, pues yo estoy segura que Caro más adelante nos acompañará con otros temas. Y bueno, yo también agradezco muchísimo, yo sé que tu agenda es bien apretada, consejera, yo sé que nos hiciste un espacio para acompañarnos y agradezco muchísimo tu participación. Sí, por supuesto te invitamos a que continúes aquí con nosotras en esta tarde, si es que tienes tiempo, por si salen otras preguntas durante el taller de hoy. Y pues pasaríamos, muchas gracias, Caro, y pasaríamos a platicar el registro de candidaturas y candidaturas independientes, para lo cual me voy a permitir presentarles al licenciado Carlos Alberto Morales Medina, quien es nuestro jefe en la dirección jurídica, y me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. El licenciado Carlos Alberto Morales Medina es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde 2013 se ha desarrollado en organismos constitucionales autónomos electorales. De 2013 a 2014 en el entonces Instituto Federal Electoral. De 2014 a 2016 en el Instituto Nacional Electoral. Y de 2016 a la fecha en el Instituto Estatal Electoral, en el que se ha desempeñado como encargado de la dirección jurídica, área en la que actualmente funge como jefe de departamento. Cuenta con diversos cursos de actualización en la materia impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Para mí, él es el referente en temas jurídicos electorales, así que para mí es un gusto ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Alberto Morales Medina. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, consejera Ávila, por la presentación. Es un honor que me hayan invitado una vez más a participar en el curso Quiero ser candidata. Consejera Carolina del Ángel, de verdad, un honor y me pareció excelente su presentación. Denme un segundo y les comparto la presentación con la que vamos a trabajar. Listo. ¿La ven? ¿Se escucha? Sí, la vemos y se escucha. Ok, perfecto. Bueno, siguiendo con lo que decía la consejera del Ángel, un segundo. Ahí está, bueno, el derecho a ser votado se manifiesta a través de la postulación de las candidaturas. Como se señaló anteriormente, este derecho tiene su fundamento en varios instrumentos jurídicos, ¿no? El principal y el referente para nosotros es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está en el artículo 35, fracción 2, que dice algo así como que es derecho de la ciudadanía mexicana ser votada para cargos de elección popular, ya sea por partidos políticos o a través de las candidaturas independientes. Aquí, en este punto, es importante mencionar que no solo el derecho a ser votado no solo está previsto en
en la Constitución política, sino que hay diversos instrumentos internacionales, como también ya señaló la consejera del Ángel, tales como la CEDAW, la Convención Belén do Pará y la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo se puede ser candidata en México? Bueno, hay dos formas, como les acabo de mencionar, está en el artículo 35, y una es ser postulado por un partido político y ser postulado a través de una candidatura independiente. Como dato curioso, les comento que la postulación a través de los partidos políticos, a pesar de que viene haciéndose así, incluso antes de la Constitución de 1917, no se reconoció en el texto fundamental hasta 1977, cosa extraña, ¿no? Y las candidaturas independientes están en la Constitución a partir de 2012, derivado en parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un asunto de Jorge Castañeda Goodman, los que ya no son tan jóvenes así como yo, a lo mejor lo recuerdan. Bueno, ahora vamos a platicar de las candidaturas a través de la vía de los partidos políticos, y para eso vamos a ver dos segmentos. El primero, ¿qué papel juegan los partidos políticos en los procesos electorales y qué camino hay que seguir para ser candidata a través de un partido político? Bueno, ¿qué importancia tienen los partidos políticos? Pues mucho, ¿no? Porque según el artículo 41 de la Constitución, son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación política del pueblo en la vida democrática, promover el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y aquí, que es como la vertiente que nos interesa para el curso, hacer posible el acceso de la ciudadanía al poder público. ¿Cómo hacen posible el acceso de la ciudadanía al poder público? Pues bueno, precisamente a través de la postulación de candidaturas. Hay un como símil o paralelo entre las postulaciones de candidaturas de partidos políticos y las candidaturas independientes, mientras que en las candidaturas de partidos políticos se llevan a cabo procesos de selección interna, en las candidaturas independientes se llevan la fase de recolección de apoyo ciudadano. Ahorita voy a ahondar en estos dos temas, pero quiero que lo tengan presente, porque siempre, a pesar de que son figuras políticas diferentes, existe como les decía, un cierto paralelismo. Tan es así que los plazos para las precandidaturas es el mismo que para la captación de apoyo ciudadano. Bueno, les decía, procedimientos internos de partidos, perdón, ¿cómo se puede participar a través de un partido político? Bueno, pues hay que, antes de ser candidato, participar en un proceso de selección interna de los partidos políticos. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta algo así como una especie de pre-campaña, ¿no? Las personas que tienen interés se lo manifiestan en su partido político, que emite una convocatoria donde se señala cuáles son los requisitos para acceder a una candidatura de ese partido, y luego de que realizan los actos que se prevén en esa convocatoria, pues eventualmente obtienen el derecho a ser registrados como candidatos. Cada partido político tiene mecanismos de selección interna diferentes, ¿no? Hay partidos políticos que tienen procesos de selección abiertos a toda la ciudadanía, ¿no? Con el voto directo. Hay partidos políticos que tienen votación de solo sus militantes. Hay partidos políticos que tienen la votación de delegados o de órganos de representación. Hay partidos políticos que tienen una tómbola. Hay partidos políticos que en casos específicos realizan la designación directa a sus órganos de dirección. Lo que les quiero decir es que no hay un único camino para ser candidato a través de un partido político, sino que dependiendo del partido de que se trate, habrá que seguir los requisitos que el propio partido señale en la convocatoria de la que les hablo. Aquí están viendo en la pantalla lo que dice la ley. No me voy a detener mucho en eso. Pues ahí está la ley electoral, digo, y a reserva de que les van a pasar la presentación, ¿no? ¿Quién puede ser candidato o candidato? Bueno, pues quien cumpla los requisitos que marca la Constitución y la ley. Esos requisitos que se tienen que cumplir se llaman requisitos de elegibilidad, que son como las cualidades o las características que una persona debe de cumplir o de revestir para poder ser elegible a un cargo de elección popular. Es importante señalar que los requisitos de elegibilidad no son para ser
candidato propiamente, ¿no? Sino para el caso de que se llegue a ocupar el cargo, ¿no? De que se obtenga el triunfo. Bueno, los requisitos de elegibilidad se pueden dividir como en dos clases. Uno son los requisitos de corte positivo. ¿Qué significa esto de corte positivo? Pues que los tiene que demostrar quien quiere ser candidato, ¿no? ¿Cuáles son estos? La nacionalidad, la edad y la residencia. Y los de corte negativo, pues son los de no ser, ¿no? Los han de haber escuchado, no ser del ministro de culto, no contar con facultades de dirección y atribuciones de mando en algún cargo público en el gobierno federal, local o de los ayuntamientos, no haber sido sentenciado, etcétera. Vamos a analizar muy brevemente los requisitos de elegibilidad para cada uno de los cargos de elección popular que se eligen en Chihuahua. Y luego ahorita me regreso para explicarles esa lámina que me salté. Bueno, para ser gobernadora, para ser gobernador, ciudadano mexicano por nacimiento. ¿Qué significa por nacimiento? Bueno, pues que se cumpla alguna de las características que dice la Constitución Federal para ser ciudadano mexicano por nacimiento, es decir, haber nacido en México, ser hijo de padre o madre mexicano. Lo que significa pues que los naturalizados no pueden ser candidatos no solo a la gubernatura, sino a ningún cargo de elección popular. Un chihuahuense, ¿qué significa ser chihuahuense? Bueno, pues habitar en Chihuahua. La Constitución Política del Estado dice qué significa ser chihuahuense. Y un requisito muy importante para ser gobernador es tener 5 años de residencia efectiva anteriores al día de la elección. Como les decía, los requisitos de elegibilidad están vinculados con las atribuciones de la persona. Bueno, pues estos requisitos que les acabo de decir buscan, que por cierto se repiten en el resto de los cargos que vamos a ver, buscan que la persona que vaya a ser electa tenga como vinculación con la ciudadanía que va a gobernar y que esté como empapada o que esté sensible al contexto político y social donde se va a desempeñar. Luego, los cargos de edad, como les decía ahorita, los requisitos de edad, perdón, tener 30 años cumplidos y menos de 70 al día de la elección. Y los de corte negativo, no ser ministro de culto, no haber sido nombrado gobernador interino, provisional o sustituto, y no ser servidor público con facultades de dirección y atribuciones de mando en el gobierno federal, local o de los municipios. ¿Qué significa eso de tener facultades de dirección y atribuciones de mando? Bueno, pues tener así como un poder real sobre las personas que están subordinadas a ustedes, que puedan influir de forma negativa en la elección, ¿no? Digamos, el presidente, el director de seguridad pública, ¿no? Tiene a su cargo a muchos policías, ¿no? Que podrían intimidar a la ciudadanía, o un caso así similar, ¿no? Todo eso que les comenté se verifica a través de documentos que requiere el Instituto Estatal Electoral en la etapa de registros. Ahorita les voy a decir en qué etapa se hace. Y aquí los están viendo, fundamentalmente son estos: copia de la credencial para votar, carta de residencia para saber pues de dónde son las personas, ¿no? Digo, dónde residen, perdón, el acta de nacimiento para saber cuántos años tienen y si son ciudadanos mexicanos por nacimiento, y un formato de registro que es donde se asientan el llenado de los datos básicos de las personas. Luego, requisitos para ser diputado. Aquí la edad disminuye muchísimo más, es tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser vecino durante 1 año, no haber sido condenado, que también estaba en gobernador, no lo puse en la presentación. Mismo caso para miembros de ayuntamiento, donde solo se reduce la edad para ser votado, con excepción del presidente municipal, que aquí, si no me falla la memoria, tenemos una sentencia del proceso electoral pasado donde la Sala Superior redujo el requisito de elegibilidad para que tanto presidente municipal como regidores puedan tener 21 años al momento de ser postulados. ¿Qué más es importante mencionar aquí? Bueno, si se fijan, vimos 3 tipos de cargos de elección popular: gubernatura, diputaciones y miembros de ayuntamientos. Los miembros de ayuntamientos se componen a su vez por como 3 cargos diferenciados, ¿no? 3 categorías, que es la presidencia municipal,
las regidurías y la sindicatura. Chihuahua tiene la particularidad de ser de los pocos estados de la República en los que se elige la sindicatura de forma separada. No obstante que se elige de forma separada, para ser síndico se requieren los mismos requisitos de elegibilidad que ya vimos, que para el resto de los miembros del ayuntamiento, y tener 21 años cumplidos al día de la elección. Aquí me detengo un segundo con la pregunta que hizo Ernesto Iván. Tratándose de reelección, el artículo 13 de la ley electoral prevé algunos supuestos, en específico en ese, quien haya sido postulado para el cargo de regidor y luego al siguiente proceso se postula como para ser presidente municipal o síndico, no se considera reelección. No me detengo porque son un montón de requisitos. Digo, ahorita si gustan al final en la etapa de preguntas y respuestas me pueden hacer otra pregunta así específica. Además de todos esos requisitos que les mencioné que son diferenciados por tipo de cargo de elección popular, hay otros en la ley electoral que les son comunes a todos. ¿Cuál es? No tener la calidad de elector. Quien no esté inscrito en el Registro Federal de Electores y no cuenta con su credencial para votar el día, al momento del registro, pues no puede ser candidato. No pueden ser candidatos los magistrados ni los consejeros del instituto que estén activos, salvo que se separen en la forma que prevé la propia ley, y presentar ante el instituto la famosa 3 de 3. Ese requisito ha sido examinado por el Tribunal Estatal Electoral, digo, y a reserva de que decidan otra cosa, pues hay que presentar esos tres documentos. Bueno, ¿cuándo se registran las candidaturas? Pues una vez que se agoten los procesos de selección interna de los partidos políticos que se realizan en el periodo que va así desde el inicio del proceso electoral hasta antes de la fase de registro, los partidos políticos van y presentan las solicitudes de registro de candidaturas. Esto sucede tratándose de las candidaturas a gobernador del 15 al 25 de marzo y de miembros de ayuntamiento del 15 al 25 de abril, si no me falla la memoria. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí están viendo una descripción así muy, muy sucinta de lo que dice la ley electoral. Me voy a saltar por explicarles aquí. Bueno, ya dijimos, se acabaron los procesos de selección interna, luego llegado el plazo del registro ese que les digo, los partidos presentan sus solicitudes con todos los documentos anexos al formato de solicitud del que también ya les hablé en ese periodo. En ese periodo, los partidos tienen que postular, tratándose de la elección de diputados, al menos 14 registros si quieren tener derecho a diputados de representación proporcional, y tratándose de miembros de ayuntamiento tienen que presentar fórmulas, planillas completas de candidaturas a la presidencia municipal, presidente municipal y regidores para que los puedan registrar. Durante ese periodo de registro del que les hablo, los partidos políticos pueden sustituir libremente sus registros. ¿Qué significa esto? Que si en ese periodo ya hicieron un registro, por ejemplo, a la presidencia municipal de Maguarichi, y no se ha acabado ese plazo, lo pueden cambiar de forma unilateral. Una vez que se realiza el registro de candidaturas, solo es posible sustituirlas porque se actualiza alguna de las causales que están viendo ustedes ahí en la diapositiva. ¿Cuáles son? Pues muerte, evidentemente, inelegibilidad, inhabilitación, cancelación o renuncia. En este aspecto, déjenme les comento, porque afortunadamente ya no sucede en Chihuahua, pero antes los partidos políticos les hacían firmar a las personas desde que iban a los procesos de selección interna su renuncia a los cargos de elección popular, sus candidaturas, y lo que hacían era que llevaban la solicitud de renuncia, ¿no? Y así cambiaban a quien ellos quisieran en el momento que ellos quisieran de persona, ¿no?
Desde el proceso pasado, el Instituto Estatal Electoral implementó un mecanismo de ratificación de renuncias y ahora quien nos presente una solicitud de renuncia de candidatura tendrá que comparecer personalmente para que nosotros nos aseguremos de que realmente está renunciando a la persona por su propia voluntad, ¿no? Bueno, una vez que vence el plazo, ya que se presentaron todas las solicitudes de registro, el instituto realiza una verificación de dos clases. Uno, revisa los requisitos de elegibilidad de los que ya les platiqué, con los documentos que se acompañaron a la solicitud. Y dos, revisan el cumplimiento de los principios de paridad de género. Como ya les mencionó la consejera Ávila, el jueves les van a hablar detalladamente sobre el tema del cumplimiento del principio de paridad de género, pero les adelanto que se verifica de tres formas, ¿no? El principio de paridad de género en su vertiente vertical, que significa que las candidaturas que están compuestas de fórmulas tienen que estar integradas por personas del mismo género. Es decir, si el propietario es masculino, el suplente tiene que ser masculino y viceversa. Y que las candidaturas tienen que estar alternadas, por ejemplo, para las candidaturas de miembros de ayuntamientos y la persona que encabeza la planilla, es decir, la presidencia municipal, es del género femenino, quien sea la primera regiduría tendrá que ser del género masculino y así alternadamente, ¿no? Luego después está la paridad horizontal, el criterio de paridad horizontal, que significa que se tiene que postular el mismo número de candidaturas de un género y del otro en el universo de cargos a postular. Es decir, si un partido va a presentar candidaturas en los 67 ayuntamientos para sindicatura, bueno, pues 33 tienen que ser de un género y 34 del otro. Y finalmente está el criterio de efectividad, que significa que no se le debe de asignar a ninguno de los géneros una circunscripción que sea históricamente perdedora, ¿no? O sea, no solo basta que sea 50-50, sino que el 50 en el que se postuló tiene que tener posibilidades reales de obtener el triunfo. Después, cuando el instituto hace esta verificación de que les hablo, si detecta algún incumplimiento, le requiere a los partidos políticos si hay alguna inconsistencia, ¿no? Falta algún documento o no se cumple alguna de estas vertientes del principio de paridad. Y una vez que se agota ese procedimiento, se celebra una sesión especial de registro y se aprueban todas las candidaturas, que generalmente se celebra la sesión en el día exactamente anterior al inicio de campaña. Otra cuestión importante, ninguna persona puede ser registrado como candidato a diversos cargos de elección popular dentro del mismo proceso electoral, ni ninguna persona puede ser, todos están impedidos, para participar en distintos cargos tratándose de un proceso electoral federal y local, con excepciones a estas dos cosas que les acabo de decir. En el primer caso, sí se puede ser candidato a diputado por el principio de mayoría relativa y a la vez por el principio de representación proporcional. Y en el segundo caso, automáticamente se realiza la cancelación de aquella candidatura que se haya registrado en forma posterior. Es decir, si ustedes lo registraron como candidata a diputada por el Distrito 8 Federal y los registran posteriormente para el Distrito 15 local, pues automáticamente quedaría cancelada la candidatura al cargo de elección local. Bueno, esa es la vía de partido político. Como les decía, a la par de la vía de los partidos políticos está el de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes están reguladas en los artículos 215 al 223 de la ley electoral y su procedimiento se divide en 4 fases, que es la fase de convocatoria, la de los actos previos al registro, la obtención del apoyo ciudadano y el propio registro. La fase de convocatoria inicia a más tardar 20 días después de que inicie el propio proceso electoral, en que el Consejo Estatal emite una convocatoria dirigida a toda la ciudadanía, en el que señala como los requisitos generales, ¿no? Que tienen que cumplir
las personas que quieran participar por esa vía, y que son así básicamente los que están viendo ahí en la pantalla. Los datos generales de las personas y constituir una asociación civil, darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria y aperturar cuentas bancarias para la fiscalización de los recursos. Este tema de la fiscalización, no olvidé mencionarlo, durante todos los recursos que se gasten para la fase de selección interna de los candidatos, la fiscalización los realiza el INE. Mismo caso aquí que de las candidaturas independientes. Si revisan la ley van a encontrarse a lo mejor algún precepto que dice que lo hace el instituto, que lo verifique el instituto. No es así. La fiscalización de los recursos lo hace en forma exclusiva el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues una vez que se emite la convocatoria, otra cosa de las que dice la convocatoria sí muy importante es cuántas firmas tienen que recolectar los candidatos independientes. A diferencia de los partidos políticos que pasan por ese proceso de selección interna que les platiqué, los candidatos independientes necesitan recolectar firmas. ¿Cuántas firmas necesitan recolectar? Bueno, pues aquí en esta tabla hicimos un concentrado para que lo vean. Tratándose de gubernatura es el 3% de la lista nominal. Para que se den una idea, la lista nominal en el estado de Chihuahua tiene así como 2.700.000 personas. El 3% de esa cantidad es 81,000 firmas más o menos. Y esas 81,000 firmas tendrían que estar divididas en 45 municipios, y a su vez en cada uno de esos municipios tendría que estar al menos el 2% de lo que toca de la lista nominal. Se escucha así como medio confuso, pero digo, ya cuando uno ve los números no es tan complicado. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que cuando el instituto emite esa convocatoria que les platico, pone así en blanco y negro, ¿no? Exactamente cuántos se necesita. Ese número que les dije, 80,000, dice la convocatoria. Tienen que juntar 81,000 firmas en tales municipios que equivale a tanto. Esa misma operación se repite tratándose dependiendo de cada cargo de elección popular, ¿no? Los diputados tienen que juntar el 3% en al menos el 50% de las secciones, y los miembros de los ayuntamientos cambia el porcentaje de las firmas que tienen que juntar dependiendo del ayuntamiento de que se trata. Si se fijan, el porcentaje aumenta conforme aumenta la fracción. ¿Qué significa eso? Los municipios que están contenidos en la fracción cuarta son municipios que tienen una lista nominal chiquita. Entonces, lo que se busca, o lo que busca el legislador, es como asegurar cierta representatividad de las candidaturas independientes, ¿no? Garantizarles, pues, ¿cómo les diré? Viabilidad, ¿no? Que no se gaste tiempo y recursos privados y públicos en una posible postulación que no tenga respaldo ciudadano suficiente, ¿no? Bueno, posteriormente a que se emite la convocatoria, las personas interesadas, llenando los formatos que emite el instituto, manifiestan su aspiración de contender como candidatos independientes. El instituto revisa estos documentos y si advierte que se cumplen todos los requisitos, les aprueba y les otorga su calidad de aspirantes y les entrega un formato para la recolección de apoyo ciudadano. En el pasado proceso electoral, el instituto implementó por primera vez la captación de apoyo a través de la aplicación móvil que desarrolló el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que tuvimos buenos resultados y percibimos además que las propias candidaturas independientes se sintieron más cómodas con ese mecanismo que con el mecanismo tradicional, porque imagínense, en el mecanismo tradicional tienen que firmarles a alguien, ¿no? Físicamente una cédula de respaldo ciudadano y luego además necesitan obtener una copia de su credencial para votar, que en la práctica se traducía a una foto con el celular, ¿no? Sobre la credencial para votar. Bueno, pues ahora con la aplicación que desarrolló el INE, no se hace nada más que igual tomar la foto, ¿no? A la credencial, pero ya se registra en automático. No hay que estar cargando las hojas, no hay que preocuparse tanto por los datos personales que se pueden usar de forma equivocada, porque todo se almacena en la aplicación. Habrá que ver si el Consejo Estatal para este próximo proceso electoral determina implementar nuevamente la aplicación, pero yo estoy casi seguro que va a ser de esa forma.
Y luego, bueno, ya les aprobaron la aspiración e inicia el periodo para la recolección de apoyo ciudadano, que es pues, lo mismo que les decía ahorita, ¿no? El mismo que para la precampaña. Tratándose de gobernador, si no me falla la memoria, van a ser 40 días en esta ocasión, y tratándose de miembros de ayuntamientos y diputaciones, 23. Bueno, durante esos 23 o 40 días, las personas que quieren ser candidatas independientes captan apoyo, ellos y sus auxiliares, y una vez que concluye el plazo, presentan una solicitud de revisión de requisitos. En esta solicitud de revisión de requisitos, hagan de cuenta, es como el símil de la fase de registro de candidatos de los partidos políticos, ¿no? Y ahí se revisa igual, de forma diferenciada, la elegibilidad, y en este caso la captación de apoyo, ¿no? Si no se recolecta el porcentaje de apoyo ciudadano que requiere la ley, pues se desecha la candidatura. ¿Por qué razones no se toman como válidos los apoyos que captan las candidaturas independientes, quien quiere ser candidato independiente? Bueno, pues si los nombres que se aportan a la credencial que se captó son falsos, si la persona que prestó su apoyo no vive en la sección o circunscripción por la que está prestando su apoyo, y fundamentalmente, y que es muy, muy común, si están repartidos por más de una persona. Esto quiere decir que solo se puede apoyar a un tipo de candidatura por circunscripción. Es decir, si en su municipio hay 3 aspirantes a candidatura independiente para miembros de ayuntamiento, pues solo pueden apoyar a una de ellas. ¿Qué otras razones hay? Bueno, sí, son las mismas que ya les comentaba. Además de los requisitos que vimos ahorita, hay otro requisito especial de elegibilidad para ser candidato independiente que está en el artículo 21 de la Constitución, y dice, es este de aquí, miren: no ser ni haber sido presidente, dirigente o militante de un partido político en los 3 años anteriores al de la elección. Está con asteriscos porque hay una sentencia que dice que esta restricción solo aplica tratándose de presidentes o dirigentes de partidos políticos. Es decir, si ustedes son el día de hoy militantes y quieren ser candidatos independientes, bastará con que se separen de su militancia un día antes de que presenten su manifestación de intención. Esto es muy importante porque pues hay muchas personas que tienen su militancia en un partido político y que podrían sentir que no cumplen los requisitos, ¿no? Por ubicarse en esta situación, para que lo tengan pendiente. Luego, después de que se presenta esta solicitud de revisión de requisitos, el instituto, pues al igual que en el caso de los partidos políticos, hace la verificación correspondiente. Tratándose de los apoyos ciudadanos, se realiza una fase que le decimos nosotros de garantía de audiencia, que es, nos sentamos con las personas que prestaron su apoyo y les dejamos, de forma conjunta se ven aquellos que fueron invalidados por las causas que les dije, ¿no? Y en ese momento las personas pueden aportar pruebas. Por ejemplo, si alguien decía que no vivía en la sección, pueden exhibir la credencial para votar, ¿no? Donde sí es, donde sí es residente del lugar por el que se está prestando el apoyo, etcétera. Hay reglas muy, muy específicas que se fijan, como les decía, en la convocatoria y en unos lineamientos que emite el Instituto Estatal Electoral. ¿Qué más? Y unas últimas disposiciones respecto de las candidaturas independientes. Si alguien ya participó como aspirante, si a alguien se le entregó su carácter o se le reconoció su carácter de aspirante, ya no puede ser postulado en ese mismo proceso electoral como candidato por algún partido político. Y también, una vez obtenido el registro como candidato independiente, a diferencia de los partidos políticos, ya no se puede realizar la sustitución de ninguna de sus candidaturas.
si llega a faltar una fórmula completa, se cancela la candidatura tratándose de los candidatos independientes. ¿Y qué más? Sí, creo que es todo. Estoy a sus órdenes. Me disculpo si fui muy atrabancado, pero es un montón de información y tenemos poco tiempo. Gracias. Muchas gracias al licenciado Carlos Alberto Morales, siempre dominando estos temas tan técnicos que para muchos de nosotras y nosotros son complicados, para él es la cosa más sencilla. Muchas gracias. Y bueno, voy a pasar al chat, a la parte de preguntas y respuestas. Y aquí veo que Diana González hace una pregunta, aclaración. Diana, no sé si quieres abrir tu micrófono y hacerlo directo o lo leemos. Me refería a la pregunta de Ernesto Villa. Me parece que no se refería a lo que nos contestaba el expositor. Ok, aquí el comentario es, me parece que la pregunta se refiere a una elección posterior a haber sido, dice reelecto, no en la elección, la reelección. Sí, es en el mismo sentido la respuesta. Eso era lo que les quería decir ahorita. Con independencia de que sea la primera vez que se postula o la segunda y estemos hablando de reelección, si alguien fue electo como regidor y luego se postula para sindicatura o presidencia municipal, no se considera reelección. Entonces la respuesta es, pues sí puede ser postulado, ¿no? Para un periodo inmediato siguiente. Así es. Sí, para considerar reelección tiene que ser el mismo cargo, el mismo cargo en el periodo inmediato siguiente. Eso es lo que se consideraría reelección. Por aquí Isabel nos preguntaba si terminará a las 6:30. Bueno, no, les comentaba yo al inicio del curso, en nuestra experiencia hemos visto que más o menos tardamos 1 hora y media, 2 horas en cada módulo, por lo cual agradecemos que siempre empecemos muy puntuales. Raquel Bravo, muchas gracias, muy claro. Nora, gracias, muy didáctico, muy entendibles las ponencias. Bueno, si no hubiera alguna otra pregunta o intervención. Sí, es un tema muy técnico el que nos explicó el licenciado. Obviamente todos los requisitos y los procedimientos están tanto en el material que les vamos a compartir y que también en la ley. Pero sí, cualquier duda, pues aquí estamos a la orden. Amparo Beltrán, ¿tienes una duda? ¿Quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta o la leemos? Abre tu micrófono. Perdón, gracias. En el caso de las diputaciones por prelación, ¿aplica la reelección? Esa es la primera duda. Y la segunda es, si una persona que es diputado o diputada por prelación se lanza por un distrito, ¿tiene el derecho de reelección o cómo funciona ahí? Un segundo, pero estoy anotando las preguntas para que no se me olviden. Sí, gracias. Sí, la respuesta es sí, porque lo que se reelige es el cargo de diputado con independencia de cómo se haya accesado al mismo, ¿no? Por ejemplo, en un pasado proceso electoral puede ser que tú hayas sido electa diputada por el principio de representación proporcional y busques la reelección en el siguiente, en un distrito electoral y pues, si te fijas, es la misma razón tratándose de los diputados por prelación, ¿no? Porque lo que se reelige es un diputado así en general, sin importar el principio por el que fueron electos. Muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada con el mismo sentido. Eli Espinosa. Jaciel Aguirre primero. Una pregunta, ¿te puedes reelegir por otro distrito? La respuesta es sí, siempre y cuando el distrito esté en la misma circunscripción. Por ejemplo, aquí en el municipio de Chihuahua tenemos 5 distritos electorales, si no me falla la memoria. Entonces, pues sí te podrías postular por otro distrito que estuviera aquí mismo en la ciudad.
habría que analizarlo, por ejemplo, tratándose de otro diputado que ahora te quieras postular para el municipio de Juárez, por ejemplo, ¿no? Porque pues quizás eso implicaría en automático que no estuviste residiendo en el lugar donde está el asiento de tus funciones. Y, habría que verlo, pero yo creo que en principio la respuesta es sí. Muchas gracias. Eli Espinosa, gracias, licenciado Morales, muy bien explicado, saludos. Y Jaciel agradece, gracias, Lick. Y Brenda San Román ¿levantaste la mano, Brenda? Bueno, yo también para felicitar al licenciado Carlos Alberto Morales por estar una vez más aquí para apoyar siempre los proyectos de la unidad y de la Comisión de Derechos Humanos, Paridad e Igualdad de Género, y agradecerle que siempre es muy estudioso y trata de ser de lo más claro y agradecerle mucho nuevamente que siempre tenga esa disposición y esa apertura. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Si no tenemos más comentarios o más preguntas, yo también agradecería mucho al licenciado Carlos Alberto Morales, que siempre nos saca de dudas y siempre muy dispuesto a colaborar con nosotras, tanto en la unidad de género como en la comisión que me toca presidir. Y bueno, pues sin más, les agradecería mucho a todas y a todos, a la maestra Caro del Ángel. Muchísimas gracias, Caro, por haber estado con aquí nosotros hoy. El día de mañana tenemos el tema de estereotipos de género a las 5 de la tarde, tiempo de Chihuahua. Igual les pedimos a todos y a todas mucha puntualidad. Nuestra expositora del día de mañana es la doctora Flavia Freidenberg, que es una estudiosa del derecho electoral, y pues están todos invitados y ojalá estemos muy puntuales para ese tema tan importante. Aquí un último comentario, Karina Hernández, muchas gracias, Diana González, muchas gracias, y pues igual a todas y a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí mismo. Gracias, gracias Caro, gracias Carlos, bye bye. Gracias, hasta luego a todas y a todos. Gracias, bye bye. Hasta luego, buenas noches.